Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Café Zoom. Hoy nuestro invitado es Vladimir Beltrán, cantante, actor, músico y escritor. Nació en Chile y vivió en varios países, pero él dice que su patria es el escenario. Nos recibe en su casa, en París, donde vive desde 1974. Bienvenidas, bienvenidos a Café Zoom. Ah, qué bien. ¿Y dónde está eso? Eso está en Latinoticias. Después te mando bien el link, pero está Ok, en Latinoticias está. ok, así lo hacemos. Así que Muy bueno. bien. Por lo que conozco de tu vida, vos te fuiste por la dictadura de Chile. Pero ¿cómo fue la circunstancia de tu salida de Chile y cómo fue tu itinerario hasta llegar a París? Ah, 20 minutos. Bueno, yo salí de Chile en mayo del 74, rumbo a Buenos Aires. Digamos que estuve en un campo de concentración, el peor de todos de los campos de concentración, que se llama Tejas Verdes. Tejas Verdes. Que han sacado libros, escritores actuales, que Javier Rebolledo escribió El nacimiento de los cuervos, son 3 tomos como de 400 páginas. En ese campo de concentración estuve yo. Al salir, un gran señor que se llamaba Esteban Gumucio, que era alguien que estaba ligado a un organismo que se llamaba la Vicaría de la Solidaridad, sí. Me sacaron de Chile, rumbo a Buenos Aires. Ahí me quedé. Después hay un paréntesis largo en mi vida que lo contaré en otro momento, en otro día. De acuerdo, vale. Y después llegué a París en el 9 de enero del 76. Llegué aquí para formar parte directamente de un grupo musical. Ajá. Es decir, me mandaron a buscar porque necesitaban un vocalista. Ese grupo musical se llamó Caraxú. El cantante de ese grupo y el compositor era Patricio Mans, que todavía existe, todavía vive, uno de los pilares de la nueva canción chilena. Y él se retiraba y yo llegué a ser parte de ese grupo. Entre el 76 y el 77 recorrimos toda Europa. Yo recorrí toda Europa, casi no estaba nunca en París. Pero con base en París. Pero tu base era en París. Mi base era París. Cuando llegué, el grupo ese tenía una residencia, una casa en Meudon, en la comuna de Meudon. Sí, sí. Y ahí teníamos una casa con estudios de grabación, con todo. Estaba muy, muy bien hecho, muy bien preparado. Pero como teníamos contratos todo el tiempo, salíamos en permanencia en giras en toda Europa. Yo estaba casado y mi mujer de esa época me dijo: Vladimir, o parás de salir de gira y no estar nunca en París, o nos separamos. Entonces, fue claro. Claro, yo me salí del grupo, pero no fue la única razón. Además me salí por otras razones, digamos, de manera de gestionar el grupo no me gustaba mucho y bueno, me salí, pero no aguanté mucho tiempo porque empecé a trabajar solo. Y seguí saliendo de París, pero esta vez solo con mi guitarra. Yo, como ya había trabajado en teatro, quería entrar a trabajar en teatro, pero me encontré, que vos lo debés conocer muy bien, me encontré con esa gran barrera que es el idioma. Claro. Entonces, digamos que entre el 76
En el 82 recién empecé a hacer una incursión teatral, pero seguía teniendo ese grave problema del idioma. Tomé muchos cursos, yo tuve una suerte grande porque trabajé con un coach, no sé cómo decirlo, un profesor, que trabajaba con la gente de la Comédie Française. Ajá. Y él me empezó a dar todas las lecciones de dicción y de trabajo del francés, que yo nunca dejé de trabajar toda mi vida el idioma para trabajarlo en teatro. Y así por fin, bueno, digamos que en el año 82, la primera obra de teatro que hice la hice en español. Ajá. Y lo hice con un grupo de teatro uruguayo que se llamaba Los Ranas. Los Ranas. Las Ranas, sí. Donde estaba Mario Troche, que dirigía, que en paz descanse, porque ya no es más de este mundo. Y bueno, después ya empecé a incursionar en el francés y trabajé durante muchos años con diferentes grupos de diferentes compañías teatrales, diferentes grupos de teatro, paralelo a lo musical estoy hablando, ¿eh? Sí. Paralelo a lo musical, yo seguía también con lo musical y seguía en esto hasta que en un año trabajé con un teatro musical, también me sirvió, pero hasta que tuve el gran encuentro con este gran director de teatro que se llama Alfredo Arias. Sí. Ahí tuvimos un encuentro que hasta hoy en día seguimos siendo amigos y sigo colaborando con él. Y empecé a trabajar en teatro con Alfredo Arias. Tarde me di cuenta que al final se vive igual fingiendo. Tarde comprobé que nuestro amor se marchitó queriendo. Vladimir, vos pobre sos, amor que está músico, sufriendo. sos la cantante, amargura más sos de la- actor, sos escritor y algunas cosas más que probablemente desconozco, pero ¿en qué oficio artístico te sentís más a gusto, más vos? Esa es una pregunta muy difícil, ¿eh? Muy difícil de contestar porque me siento a gusto en todo, ¿eh? En todo me siento muy bien. Digamos que, como le decía a una persona hace como 3 o 4 días atrás, porque me preguntó, me hizo casi la misma pregunta, ¿en qué oficio te sientes mejor? Uh-huh. ¿O en qué idioma te gusta más? Y yo le dije, mire, yo pertenezco a un solo país y ese país se llama escenario. Mientras esté en el escenario, estoy en mi casa. Uh-huh. Que sea en el idioma que sea, que esté tañendo una guitarra, cantando o diciendo un texto, ahí estoy en mi casa. Yo pienso que eso es, lo que me resume en el gusto que tengo yo de las cosas. Ahora, la escritura, si bien ya escribía antes, desde joven y todo, nunca digamos, lo hice de una manera sistemática. Empezó la escritura más que nada por una necesidad teatral. Uh-huh. Porque durante años yo tuve diferentes directores teatrales que me llamaban para ser parte de algún proyecto teatral, me contrataban y en la época de oro, digamos así, yo participaba más o menos en 4 creaciones teatrales al año, lo cual era bastante bien. Sí. Me hacía vivir todo el año. Pero a medida que el tiempo pasa, esos directores y directoras empezaron a envejecer, algunos empezaron a morir, empezaron a desaparecer, y ya la nueva generación... ¿Cómo? Malas costumbres de la gente. Que tiene. Malas costumbres. Y la nueva generación ya casi no me contrataba. Entonces, en un momento dije, bueno, esto se acaba, yo voy a empezar a hacer unipersonales. Uh-huh. Y empecé a adaptar autores literarios, para adaptarlos al teatro. Y empecé la adaptación y empecé a, digamos,
a trabajar solo. Pero me di cuenta que hay que pagar los derechos de autor, que hay que pagar esto, que esto, otro, que todo era... Claro. Entonces dije, yo no quiero pagar nada más y el próximo unipersonal lo escribo yo para mí y si hay que pagar un autor seré yo mismo. Entonces me hice mi última, esa que yo te mandé el texto, la Rêverie au bord du fleuve sans fin. Ahí fue escritura, me filmaba, entonces yo mismo hacía la puesta en escena, yo me filmaba y me corregía los errores, es decir, yo mismo corregía al actor que estaba ahí filmado y yo, esto no lo hago, esto lo hago, hice la música, todo, es decir, de A a Z. Unipersonal en la más extensa, ¿no? La más extensa palabra. Y digamos que todo el año 2018 y 2019, 2019, lo rodé, ese espectáculo. Lamento una sola cosa de no haberlo filmado. Ajá. Me lo propusieron y no lo hice, porque si lo hubiese filmado en este momento, lo estaría pasando por streaming, claro. Estaría ganando un poquito de dinero. Bueno. Que es lo que estoy haciendo en este momento con un colega, porque yo no sé, vos sabés que a mí lo que yo más hago es tango. ¿verdad? Sí, lo sé, después ya le tango. Entonces con un colega tanguero, guitarrero, estamos preparando un concierto en streaming. Ajá. Ahora, pide mucho trabajo porque lo tenemos que hacer nosotros mismos. Nosotros mismos grabamos, tenemos que filmarnos, hacer una serie de cosas. La única ventaja que tenemos y una gran ayuda es que la persona que hace el montaje final del video, de la imagen y del sonido, lo hace gratis para nosotros. Sí. Y esa persona vive en Banfield, en Buenos Aires. Buenos Aires. Claro. Entonces le mandamos todo el material para allá, él lo monta y después ya. Tuvimos, el año pasado, en noviembre, tuvimos la suerte de ser contratados por un festival de Londres, que también era en streaming, pero nosotros prácticamente no hicimos nada, simplemente actuamos, bueno, nos grabaron y nos pagaron, que fue, digamos, la única manera de sobrevivir que tuvimos el año pasado. Bueno, y que eso es más casi porque con este desastre sanitario que está pasando en el mundo, los artistas son del colectivo más perjudicado, ¿no? Somos los más perjudicados, ¿eh? Y eso que, imagínate que en Francia, por lo menos, existe la intermitencia del espectáculo. Sí. Que algunos están más o menos bien, que no se sabe todavía si se le prolongan los derechos o no. Pero aquellos que no lograron tener las horas suficientes para renovar la intermitencia del espectáculo, prácticamente no tienen ninguna entrada. Sí, la intermitencia para la gente que no conoce, es un derecho que da el gobierno, es como un derecho de paro. Claro, la intermitencia, claro, la intermitencia del espectáculo nació, el sistema nació primero por ayudar a los técnicos. Primero fue por los técnicos, fue Gérard Philippe, el gran actor francés Gérard Philippe, que creó en la época el Syndicat Français des Artistes et Interprètes, que crearon este sistema de intermitencia, es decir, que los días no trabajados se compensaban con una ayuda que venía de parte del Estado. Y después se hizo extensivo a los artistas, a los actores, y después ya se generalizó a casi todo. Pero bueno, el sistema, desde que yo lo conozco, hace como 45 años, se ha ido modificando a medida que el tiempo pasa, porque cada vez atacan ese sistema, cada vez tratan de sacar derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por lo menos sigue existiendo, sí, hasta el momento. Sí. Vladimir, yo hace un tiempo tuve la
la locura de escribir un texto en francés, que yo no sé si es francés lo que escribí, pero bueno. Más allá del resultado o todo, me di cuenta haciéndolo que cuando uno se expresa, sobre todo por escrito, en un idioma y en otro, se piensa de manera diferente, se estructuran las ideas de manera diferente. ¿Cómo es tu experiencia al respecto? Vos que trabajás al oral y al escrito, tanto en francés como en castellano. Es exactamente lo que vos decís. El idioma estructura el pensamiento y la visión del mundo. Sí. ¿Ah? Y la manera de reflexionar y de pensar. A veces el cuidado que hay que tener son las interferencias lingüísticas, Ajá. de lenguaje que pasan de un idioma al otro. Yo te doy algún ejemplo cómo se estructura la mentalidad. Yo le corregía mucho a una exnovia que tuve yo que se le trastocaba el francés en el lenguaje castellano. Sí. Y decía, hoy tal persona está enferma porque hizo un cáncer. Ajá. Yo dije, ¿cómo hizo un cáncer? Porque en francés se dice, il a fait un cancer. Ah. Il a fait une longue maladie. Yo dije, mira, en castellano se dice, le sufre de un cáncer, le dio cáncer. Si vos decís, hizo un cáncer, quiere decir que vos sos activo y vos mismo quisiste enfermarte y te diste un... Entonces, te doy un ejemplo muy simple para decirte que la estructura mental de un idioma es diferente. Sí, sí, sí. Yo me atrevería a decir que cuando se dice esa frase en francés, il a fait un cancer, ya es una frase culpabilizante. Como dice fait agresser, como alguien es atacado y dice il se fait agresser, il se hizo agredir, y como si tuviera un... Exactamente. Il se fait agresser. ¿Cómo il se fait agresser? ¿Sabes tú que Madame Taubira, y la corrigió una vez, Madame Taubira, esa expresión, porque dijo, decían por las chicas, él se fait violer. No, o la violé. No se hizo violar, la violaron. Entonces, bueno, justamente cuando uno está razonando, yo lo que hago es lo siguiente, ¿viste? Cuando yo escribo directamente en francés, porque la traducción es muy difícil. Sí. La traducción en la cabeza es muy difícil y yo me largo a escribir inmediatamente en francés, razono en francés, voy estructurando toda la sintaxis en francés, las imágenes son en francés, etcétera, etcétera. Uh-huh. Porque si uno empieza a razonar en castellano y después escribe en francés, no te metes en un pantano que no sale mal. Uh-huh. Te voy a contar una anécdota. Este último tiempo estoy escribiendo la segunda parte de Rêverie. Uh-huh. Y un día, por una cosa especial, me puse a escribir algo y sin darme cuenta lo escribí directamente en español. Uh-huh. Me salió así, pero todo. Tuve todo un día escribiendo en español, lo escribí directo en español porque me vino así y porque la imagen era así. Y después yo me quedé pensando y dije, escribí todo esto en castellano, pero tengo que pasarlo al francés. Me puse a traducir lo que yo había escrito en castellano y abandoné. Dije, no. Porque me dio vuelta completamente las imágenes y las ideas de lo que yo quería expresar. Entonces yo me dije, esto simplemente quedó así en castellano y no lo toco más y va a quedar así. Todo lo perdí, siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas. Antes hablábamos del tango. Y al final ¿Cómo llegó el tango a tu vida? ¿Cómo ha sido? Muy temprano. Tenía 5 años, 6 años, y mi padre era un fanático de Gardel. Ajá. Y escuchaba mucho tango. Y aún me acuerdo, me decía mi padre, ¿sabés qué le decían? El zorzal criollo, pero te das
cuenta? El zorzal criollo. Sí. Pero no fue Gardel el que más escuché en mi vida. El que yo más escuché fue a Julio Sosa y a Podestá. Ajá. Porque Julio Sosa, digamos, en mi país, Julio Sosa era un ídolo. Sí, sí. Era un ídolo para todo el mundo, ¿viste? Todo el mundo. Entonces, todo lo que cantó Julio Sosa yo lo conocía, pero muy bien. Y empecé a cantar tango porque me gustaba Julio Sosa y todo eso. Uh-huh. Después, cuando vivía en Buenos Aires, bueno, me codié con muchos tangueros. Y bueno, ahí descubrí a uno de mis ídolos actuales, que fue Edmundo Rivero. Claro. Cuando conocí a Edmundo Rivero, dije, aquí esto es una cosa completamente diferente. Pero siempre me gustó mucho más el tango con guitarras. Sí. Entonces, escuché a Nelly Omar con el conjunto de José Cané, Roberto Grela en la guitarra, etcétera, etcétera, Bartolomé Palermo, todos esos grandes violeros del tango. Y además, como yo escuchaba también y me gustaba mucho Alfredo Zitarrosa, claro, que cantaba otro tipo de temas, pero la concepción guitarrística era copiada del tango. 3 guitarras y un guitarrón. Era una base de guitarras tangueras. Entonces, siempre me gustó bastante el tango con guitarras. Ajá. Y es lo que he hecho este último tiempo. He conocido muchos guitarreros que son muy, muy buenos. He trabajado con ellos. Grabé un disco con Rudy Flores, que seguramente vos conocés. Claro, que por ahí lo tengo el disco. Y bueno, así llegué más o menos al tango. Contame qué es la idea de Sur Moreno. Gran polémica, gran. Bueno, mucho mejor. Mejor. Hubo un periodo, mira, partió por 2 libros que leí hace muchos años atrás, que se llamaba África en América Latina. Sí. El legado africano cultural en América Latina. En algunos lugares es evidente, como en Cuba, Brasil, es evidente ese legado musical que dejaron diferentes pueblos africanos, como los Mandinga, los Yoruba y otros. Entonces, no se hablaba mucho de esa influencia africana en el sur de América del Sur. Sí. Apareció una vez este libro, La Cueca, que tiene como 500 páginas, en el cual el tipo está sola sobre la cueca chilena, sí, pero sí. La cueca chilena viene de la sama cueca. Y la sama cueca es africana. Y eran los esclavos que llegaban, cosa extraña, yo pensé siempre que los esclavos llegaban por el Atlántico y cruzaban la cordillera y llegaban a Chile, digamos, y a Perú después. Y no, pasaban porque todavía funcionaba mucho el estrecho de Magallanes. Sí. Y pasaban directamente y llegaban a Valparaíso. Y hubo un enclave africano, muchas historias que es bastante rica esa historia, porque llegaron muchos esclavos a Valparaíso, a Santiago, hay incluso pinturas, retratos de la época en que se ven estos africanos bailando, y se bailaba la sama cueca. Hubo algunos cimarrones que se arrancaron y se fueron hacia la cordillera, y de ahí nacieron otros ritmos. Y la sama cueca, que el nombre la sama cueca o samba cueca,
por un lado quedó como samba, en el otro lado como cueca, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas historias me llevaron a hurgar, a explorar los ritmos, el legado rítmico en ciertas cosas que existían en América del Sur. Bueno, el candombe es claro, no hay problema, no hay por dónde perderse. Sí. Pero, entonces empecé a buscar, en Perú también era muy claro el landó, el festejo, todas esas cosas eran muy claras. Pero también habían cosas en Chile como el cachimbo, la misma cueca, y otras expresiones rítmicas que tenían un origen africano. Entonces yo dije, voy a armar un repertorio con esas expresiones en el cual, y el conjunto, digamos, el conjunto musical, había un cajón, una guitarra y un clarinete en un principio, y con eso se armaron todos los ritmos y empecé a hacer una presentación de ese tipo de ritmos que yo, y por eso le puse sur moreno. Claro. El sur de el sur nuestro. Quererte ya no puedo, porque dentro de mi alma tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Con material con un material que es la canción. ¿Y qué tiene la canción que en sus diferentes ritmos, estilos, es tan poderosa y llega tan fuerte y se queda tanto en la memoria de la gente? Yo pienso que, bueno, la canción tiene, digamos, dos componentes esenciales. Tiene otros, que es la melodía, la música, y la letra, es decir, la poesía. Entonces, esa conjunción de música y poesía, yo pienso que llega mucho más rápido emocionalmente a la gente que un gran discurso. Sí. Te voy a contar una anécdota que no debería contarla, pero la voy a contar igual. Yo era joven, muy joven, estaba en una ciudad de Chile que se llamaba Chillán, y yo ya tocaba en las peñas, ¿viste? Ya tocaba en todos lados. Sí, sí. Y vinieron unos militantes y me dijeron, mira, ¿por qué no nos acompañan? Nosotros tenemos que ir a hacer un trabajo político, decían, en el campesinado de esa región de Ñuble, donde está. Porque andaban predicando de que es toda una historia, eran que las grandes extensiones de terreno tenían que parcelarlas para repartirse a los campesinos, etc. Ese era el discurso. Sí, sí, sí. Ellos llegaron, hablaron durante todo un rato sobre el discurso. Yo le miraba la cara a los campesinos, con cara de aburrido algunos, otros capaz que entendían, y como que ya era hablar demasiado. Entonces, después venía la parte musical que era para amenizar la cosa, era para amenizar. Pero yo lo escuché a los muchachos, el discurso que tenían, y cuando llegó mi turno yo dije, bueno, si es así voy a interpretar una canción de Daniel Biglietti que se llamaba A desalambrar. Y empecé a cantar A desalambrar, y todos entendieron que era a desalambrar, a desalambrar. Y entonces los tipos me dijeron, nosotros hablamos 2 horas, vos en 3 minutos los convenciste. Y bueno, esa es la fuerza de la canción. Llega mucho más rápido. Sí, sí. Bueno, para ir terminando, agradeciéndote tu tiempo, ¿qué dura más en la cabeza de un artista? ¿Un aplauso o una crítica contraria? Bueno, el aplauso siempre es... el aplauso es una satisfacción grandísima, por supuesto.
la crítica, es decir, ¿cuál es la diferencia entre un artista profesional y un amateur? Así que el profesional se expone, como un pintor expone sus cuadros, como el escritor pasa sus libros para que lo lean, el tipo que está en el escenario está expuesto a la crítica y a los aplausos. La crítica siempre te va a hacer daño, por supuesto, pero si uno la toma bien, si uno toma bien la crítica, te hace avanzar. Hay críticas que son muy constructivas, son yo me acuerdo que alguien me dijo una vez, hubo un periodo de mi vida que yo cantaba y cerraba los ojos para inspirarme y cantar. Sí. Y alguien me dijo, mira, como dijo Shakespeare, los ojos son las ventanas del alma, tenés que cantar con los ojos abiertos, sí. Porque si no, no llegás a nadie. Es una crítica que me hicieron, sí. Pero que me ayudó mucho. Sí. Una pequeña, ínfima, lo que es el genio, ¿no? Que Shakespeare haya dicho eso es genial, porque te dice una pequeña cosa así, y si vos la entendés como tiene que entenderse, te abre una perspectiva enorme. Entonces, en ese caso, la crítica te ayuda mucho, pero en un primer momento te afecta bastante, eso es verdad. Bueno, Shakespeare no conocía al Chango Nieto, que era un cantante folclórico que cantaba con los ojos cerrados. Claro. Bueno, Vladimir Beltrán, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido este café en Café Zoom. ¿Sí? Cafecito, muchas gracias. Hasta todo momento. Claro. Hasta el próximo escenario. Muy bien. Y cuando salga el streaming te tengo... Il est 6h moins le quart sur l'horloge de la gare. Les pieds d'une femme s'accélèrent, le train ne l'attendra pas. Toutes les journées se ressemblent comme des trous qui bouffent le temps. Et la petite heure qui reste, c'est pour sa fille qui l'attend. Tous les choix qu'elle fait, tous les petits pas, ils restent écrits à feu loin quelque part.